Les habla su hermano José Ramírez, Dios les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes, amados, una palabra que Dios trajo a mi corazón, que yo sé que será de grande bendición para cada uno de nosotros, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Yo quiero leer Ezequiel 22:30 que dice: busqué a alguien que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya, o para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Que el Señor añada bendición a su palabra. El tema de hoy es: párate en la brecha. Párate en la brecha. Esta escritura nos muestra la importancia, el valor que Dios le da a una persona que está espiritualmente dispuesta a luchar con las armas del Espíritu para proteger la obra de Dios, la doctrina del Evangelio, la iglesia, su ministerio, su familia, su nación y a todos cuantos aman. La Biblia nos revela, queridos hermanos, ustedes lo saben, nos revela a Satanás como un enemigo poderoso, de cuidado, asesino, criminal, sin misericordia, y que su propósito es destruir las vidas de los seres humanos, pero su principal objetivo son los cristianos. Esto deja al hombre natural desarmado, indefenso y sin posibilidades de resistir a este ser infernal que tiene miles de años destruyendo, que tiene experiencia destruyendo vidas, y la Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Pero afortunadamente, gloria a Dios, Dios nos ha dado a nosotros los creyentes, los que siguen al Señor, los que se ciñen a su palabra, las armas espirituales que son poderosas en Dios para destruir la fortaleza del enemigo. Y nos ha dado también a su Espíritu Santo y a su palabra para resistir los ataques del maligno y protegernos en medio de esos ataques. Pero aparte de esas armas espirituales que Dios nos entregó a nosotros, a la iglesia del Señor, hay una estrategia poderosa contra el enemigo, y eso es pararse en la brecha. Usted tiene que estar dispuesto a pararse en la brecha a partir de lo que yo estoy hablando. La palabra brecha viene del hebreo peretz, que significa romper, quebrar o quebrantar o abrir. Entonces esta palabra en el Antiguo Testamento era usada para describir una ruptura o un agujero en una pared o en una muralla. Entonces este término brecha, oiga bien, en el sentido espiritual se refiere a la debilidad o la vulnerabilidad en la defensa de una ciudad. La defensa de la ciudad somos nosotros, la iglesia de Cristo, los atalayas del Señor, los intercesores, que puede ser aprovechada esa debilidad por los enemigos para invadir nuestros pueblos. Hoy tenemos una invasión de demonios, de saetas destructoras, aún dentro de muchas congregaciones, porque el enemigo ha logrado abrir brecha, porque ese trabajo de atalaya verdadero, que es un atalaya conectado no solo con la intercesión, sino también conectado, bendito sea el Señor, con una vida profunda de intimidad, de oración, de ayuno, de testimonio. Bendito sea. Yo conozco personas que son líderes de intercesión y viven una vida de pecado, sin fruto espiritual. Entonces, cuando hay una brecha, el enemigo tiene la posibilidad de invadir la casa, el matrimonio, la iglesia, el ministerio,
la nación, tenemos que buscar la brecha y cerrarla para gloria de Dios o pararnos en esa brecha. Entonces, estas brechas debían ser reparadas, estoy hablando en cuanto a la antigüedad, para que la ciudad fuera habitada de una manera segura y el enemigo no entrara por allí. Por eso Dios anda buscando, óigame bien, quienes se paren en la brecha para proteger la iglesia, la nación, la obra del Señor y sobre todo proteger la familia. Hoy el ataque es despiadado contra la familia. Y ustedes saben con todo este tema de la diversidad de género y basura. Ahora, Dios ha puesto un vallado a nuestro alrededor y el enemigo quiere romper esa muralla para poder penetrar, para poder invadir nuestras vidas, nuestros pueblos, bendito sea el Señor. Entonces, Él, hablando de Dios, Él no busca nuestra muralla para que estén adornadas. Él quiere que nosotros levantemos murallas de fuego, murallas de intercesión, murallas que se van forjando a través de la intercesión. Entonces, Satanás no busca romper la muralla de una manera violenta, sino más bien lo va haciendo poco a poco, de manera que las personas no estén notando que está abriendo brecha en la muralla. Y es así como él puede hacer brecha, agujeros, fisuras, roturas, portillos. Entonces, esa debe ser la razón para que nosotros revisemos constantemente nuestra armadura espiritual antes de salir a la batalla. Una flecha arrojada a la aventura, dice la Biblia, que entró por una costura de la armadura del rey Acab y él murió desangrado de su carro. ¿Por qué? Porque no revisó su armadura antes de ir a la batalla. Y lo mató. Y si el enemigo logra que es una saeta que traspasa el corazón, nunca va a poder cumplir con el propósito de Dios. ¿Sabe? Pero en este caso, la flecha fue dirigida por Dios. Acá el pagano, el que metió la mundanalidad, el pecado, el paganismo, a Jezabel. En el pueblo de Israel, esa flecha iba guiada por la mano de Dios para que se cumpliera la profecía del día, de que acá tendría que morir por su pecado, por haber enfangado al pueblo de Dios. Entonces, en la antigüedad, cuando Israel peleaba contra los enemigos después de la batalla, eso dejaban una brecha, una abertura alrededor de las paredes de la ciudad. Y luego ellos regresaban para revisar si todavía estaban abiertas o si ya la habían reparado para poder entrar por allí. Por eso sigue tronando el texto de Ezequiel 22:30. Dios anda buscando hombres y mujeres que se paren en la brecha. Hombres y mujeres valientes, esforzados. Cuando el pueblo de Israel no tenía el tiempo para repararla, porque estaban en batalla, entonces, porque el enemigo regresaba rápidamente, lo que hacía Israel era que ponía un soldado que se parara en la abertura y ese soldado protegía esa entrada para que el enemigo no entrara, valga la redundancia. Allí hacían guardia todo el día y toda la noche. Dice la Biblia, cuando los hijos del padre de familia durmieron, el enemigo del padre de familia sembró cizaña dentro del campo de trigo. Hoy la cizaña está siendo sembrada desde los altares, porque las brechas están abiertas, porque los atalayas no están pendientes, no les interesa al pueblo, porque las brechas están desguarnecidas. Hay poco interés por la seguridad, la espiritualidad y la vida verdadera de la iglesia. Se conforman con estar, ir y venir. Entonces,
ese era un lugar solo para los más valientes. En la brecha no ponían a cualquiera. En la brecha el rey ponía al más valiente, al que estaba dispuesto a morir por su rey, por su pueblo, por sus hermanos. Este es un llamado a los valientes. Solo un valiente se para en la brecha y le dice al enemigo que viene, no importa que venga detrás del líder, del apóstol, del pastor, lo detenemos en el nombre de Jesús, porque lo que no es de Dios hay que detenerlo. Bendito sea el Señor. Entonces eran los más valientes. Ojalá que me esté viendo un valiente o una valiente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser el más valiente? Porque el soldado que se paraba en la brecha o en la abertura para pelear los ataques, para repeler, para pelear contra el enemigo, él arriesgaba su propia vida. Hoy la gente no quiere arriesgar nada, no quiere pagar un precio, quiere todo fácil. Entonces eso era considerado como uno de los actos de mayor coraje de un soldado. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Esos son los que pueden decir, no vivo yo, Cristo vive en mí. Hoy las personas no están guardando las brechas. Hoy vemos gente guardando sus propios intereses, guardando sus conucos, guardando sus huertos personales. No le importa lo que esto conlleva en el mundo espiritual. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra condición para poder ponernos en la brecha? Esto no es para todo el mundo. Hay gente que se puede poner en la brecha, pero al primer cañonazo se van, huyen como Pedro. Entonces, para ponernos en la brecha de Dios, debemos estar fortalecidos en nuestra fe, tener una vida constante de oración, leer la palabra, meditar la palabra y tener una profunda comunión con Dios y sobre todo vivir bajo el temor de Dios, tener una vida en orden. Ahora, ¿cómo eso de pararnos en la brecha es un acto de un guerrero valiente? Debemos buscar las estrategias en Dios porque Él es el varón de guerra. Jehová es varón de guerra. Él sabe cuál es la acción que nosotros debemos tomar para derrotar al enemigo en cada batalla, para resistirlo en las murallas, para resistirlo en nuestras ciudades, en nuestra iglesia. También debemos vivir una vida santa, una vida separada del pecado, de mucho abundante fruto de santidad, para que no seamos debilitados por él y perdamos autoridad sobre el enemigo. El pecado te resta autoridad sobre el enemigo. Además, debemos adoptar nuestra posición de vigías, de atalayas espirituales y orar en intercesión por aquellos que están siendo atacados por el enemigo. A confrontar, bendito sea. Tenemos que hacerlo. Hoy la iglesia está bajo un constante ataque. Y tenemos que estar listos para ayudarlos en su momento de necesidad. Como pasó con Moisés, cayeron sus brazos. Dios envió a un Ur y a un Aarón a levantar los brazos caídos. Debemos tomar y siempre estar dispuestos a confrontar el pecado. Ese es el principal trabajo de la atalaya, del que está en la brecha, confrontar el pecado, sea quien sea que lo cometa. Porque si nosotros toleramos el pecado, perdemos nuestra credencial de atalaya de Dios. Somos complacientes del pecado, nos vendemos por una posición, por una ofrenda o por una admiración de los hombres. Tenemos que, como te dije, enfrentarlo, el pecado, rechazarlo, resistirlo, denunciarlo, condenarlo. Y la maldad, donde sea que lo veamos. Con amor, obviamente, y con sabiduría de Dios, porque
Proverbios 16:6 dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Pero tenemos que confrontar, hermano. Natán confrontó a David. Pablo confrontó a Pedro. Bendito sea el Señor. Isaías 58, versículo 12 dice, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Óigame, oiga esto. Dios menciona al restaurador de portillos y calzadas. Y lógicamente, para que alguien se proponga a reparar algo, es porque ese algo está dañado. Cuando Dios te dice, levántate porque estás caído. Ahora, asimismo, los requisitos para poder lograr ser un reparador de portillos y ser uno que se para en la brecha es decir que debe tener ciertas cualidades para reparar las brechas. Vamos a ver cuáles son esas cualidades. Cualidades para reparar las brechas. Primero, ser obediente a la dirección de Dios. Se pone, óigame, en la brecha porque está obedeciendo a Dios. Solo quien es obediente puede ponerse en la brecha, donde está el lugar del conflicto armado, donde está la confrontación espiritual. Segundo, mantenerse firme en el lugar en donde Dios nos colocó. Óigame, los ataques del enemigo no van a faltar, pero debemos mantenernos firmes en nuestra tarea, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Tercero, no quedarse dormido. Eso es lo que le da oportunidad al enemigo para entrar y destruir. Eso quiere decir que debemos permanecer velando en todo tiempo. Cuarto, no moverse a otro lugar. Eso es lo que mucha gente está haciendo. Eso es no abandonar el lugar que estamos defendiendo. No abandones la defensa de tu familia, de tu iglesia, de la doctrina. No abandones la defensa de tu matrimonio, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Quinto, no quedarse callado. Aquí donde está el problema mayor que yo he encontrado como ministro. Ya yo tengo 39 años como ministro ordenado del Evangelio. El que está guardando la brecha grita al enemigo para que sepa que no está dormido y que no va a pasar, porque lo está esperando para atacarlo con autoridad. No quedarse callado. Óigame, muchas veces gente que saben que hay pecado en la congregación, que hay pecado en el hogar y se quedan callados, porque quieren estar bien con los hombres. Pero el silencio es lo que le ha dado autoridad al pecado. El silencio es lo que ha hecho que el pecado reine en muchos lugares. Y sexto, pelear cuerpo a cuerpo. Esto es una guerra personal en contra del enemigo. Esto es utilizar la espada del Espíritu, que no es arrojada al enemigo como la saeta o como la lanza, sino que es para pelear cuerpo a cuerpo contra el enemigo. Tienes que conocer la palabra, tienes que saber manejar la espada para poder vencer al enemigo. Y séptimo, que con esto concluyo, estar dispuesto a morir en el lugar en el que Dios nos puso para defender la brecha. Entonces, el que pierda de vista, el que pierde la vista por causa, la vida por causa del Señor, el que muere peleando por el Señor, el que pierde la vida por causa del Señor, habrá ganado la vida eterna, porque el morir en Dios es ganancia. Esta es una persona que es respetado y honrado en la tierra y en el cielo. Una persona que no considera de valor su propia vida cuando tiene que entregarla por causa de su Señor y de su fe. Todo cristiano tiene un llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado? Para ti y para mí, pararnos en la brecha. Eso es un llamado a vigilar, a estar alerta, a estar preparado constantemente para proteger su fe. Pararse en la brecha es una parte importante
de nuestra vida cristiana. Es un llamado a estar vigilantes, óigame, y estar preparados para proteger nuestra fe y todos aquellos a quienes nosotros amamos. Cuando hacemos esto, estamos resistiendo los ataques del enemigo y éste tendrá que huir de nosotros. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Dios te bendiga. Considera lo que he dicho, guárdalo en tu corazón, por obra, porque el que ha de venir vendrá y él quiere un pueblo bien dispuesto. Shalom. Dios te bendiga.